Hola, muy buenos días, amadas hermanas, que Dios les bendiga. Es un gusto estar con cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Quiero saludarlas a todas y desearles un feliz año nuevo. Que la gracia de nuestro Padre Celestial esté con cada una de ustedes durante este año. Que sea Él quien les permita salir adelante en todos los proyectos que ustedes tengan. Que les permita tener mucho gozo. Que cada una de las cosas que ustedes pongan en sus manos sea Él quien las bendiga y que también pues encuentren una recompensa a ese esfuerzo que pongan. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema relacionado con el año nuevo y es empecemos bien el año nuevo. Fíjense que muchas veces nosotros nos enfrascamos mucho en lo que son los tiempos para festejar las fiestas que todas las personas pues esperamos con tanta emoción, pero llega un punto en el que nos olvidamos de lo que de verdad significan. Y justo al empezar un año nuevo, creo que es un momento en el que todos nos podemos empezar a formar más en el Señor y podemos tener ese propósito como tal. Entonces, antes de que entremos de lleno al tema, me gustaría que hagamos una pequeña oración. Así que les invito a que cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, a esta hora queremos darte gracias, Señor, porque nos permites tener este tiempo para aprender un poco de tu palabra, Padre. Te pedimos que cada una de las personas que están escuchando esta palabra, Señor, tengan esa disposición en su corazón de aprenderla, Señor, de entenderla y también de ponerla en práctica, Padre. Te pedimos que cada una de nosotras aprenda el mensaje como tú quieres que lo aprendamos, Señor. Y te pido a esta hora que seas tú quien hable a tu pueblo a través de mi persona, Padre. Te pedimos que seas tú quien nos bendiga, que nos cuides y que en este momento, Señor, todo pensamiento que esté lejos de ti, Señor, sea echado fuera para que podamos prestar atención, Señor, y tener ese corazón dispuesto a ti. En tu santo y bendito nombre quedamos reunidas, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a estar ocupando como cita bíblica, les invito a que la busquen, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Hoy vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera. Y la palabra dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esta palabra es bien bonita y creo que en más de una ocasión ya la hemos leído. Y hace referencia a que no tenemos que estar afanosos por nada. ¿Y esto qué quiere decir? Justo hablando acerca del año nuevo. Pues justamente que cuando nosotros empezamos un año, muchas personas decidimos hacer un listado de cuáles son nuestros propósitos u objetivos para este año. ¿Qué es lo que nosotros queremos cumplir? ¿Y qué es lo que de verdad esperamos lograr para que ya por diciembre digamos, bueno, yo hice esta cosa y desde enero estuve en esto? Pues algunos tenemos, por ejemplo, el propósito de quizás salir bien en nuestros estudios, otros de obtener un mejor empleo o tal vez seguir en el trabajo en el que ya estamos. Otros tienen como propósito el estar buscando quizás tener más amigos. Otros estamos pensando quizás en bajar de peso, en ir al gimnasio y muchas cosas. A veces también viajar puede ser algo que nosotros tengamos en mente. Pero entre todos los propósitos que nosotros ponemos en esa lista, muchas veces nos olvidamos de lo más importante, que es el buscar de Dios, tener una relación con nuestro Padre, y que si ya la hemos tenido el año anterior, pues busquemos fortalecerla. Muchas veces eso se nos olvida y nos afanamos justamente en otras cosas que realmente no son pues primordiales. Recordemos que cuando nosotros somos cristianos, lo primero que tiene que existir en nuestra mente es Dios.
Y no solamente el que nosotros sepamos que ahí está Dios, sino que el que nosotros busquemos de Dios, que busquemos prestarle un servicio, que si nosotros podemos vayamos a la iglesia, que si se nos dificulta escuchemos los cultos, aunque sea aquí por las redes sociales. Es tan fácil y muchas veces nos cuesta tanto. Personalmente me cuesta un poco hacer ese hábito. Y creo que así como a mí, hay muchas personas a las que también se les dificulta. Pero fíjense que en aquel tiempo en el que Jesús estaba en la tierra, todos los discípulos y todas las personas que en general buscaban aprender de la palabra de Dios, tenían que andar allá siguiendo a Jesús o tenían que andar allá en lugares en donde estaban los discípulos para escuchar esa palabra. Y nosotros lo tenemos tan fácil. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar más que en lo que nosotros queremos, en lo que las demás personas nos ponen a pensar que es lo primordial. Y es, por ejemplo, que nosotros tenemos que bajar de peso para estar, para ser presentables y para gustarle a las demás personas. Esto es algo erróneo, pues realmente nadie se tiene que fijar en nuestro físico para buscar tener una amistad con nosotros, por ejemplo. Y así hay muchas cosas que quizás hacen que nosotros perdamos ese interés en el Señor. Pero si nosotros queremos tener un año que de verdad sea bendecido, tenemos que realmente buscar del Señor. Poner, como les decía al inicio, todas las cosas en las manos de Dios para que todo tenga un fruto. Porque si no, nosotros estamos trabajando por gusto. Y para esto quiero mencionarles lo que dice el Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Amén. Quiere decir que Dios puede tener la intención de ayudarnos en cada cosa que nosotros tengamos en mente. Pero si nosotros no le invitamos a que Él participe, Él allá se va a quedar de ladito, solo viendo cómo nosotros hacemos las cosas quizás solo por hacerlas, o las hacemos sin de verdad tener una intención. Entonces, si Dios no edifica cada una de las cosas que nosotros hacemos, no vamos a ver un fruto que de verdad sea pues correspondiente al trabajo que nosotros le hemos puesto. Un ejemplo, si nosotros no le ponemos de verdad en las manos a Dios nuestros estudios, ¿cómo esperamos que de verdad todo el esfuerzo que ponemos estudiando, desvelándonos y repasando 1000 y 10,000 veces tenga un fruto? Todos nosotros, desde que estamos haciendo lo pequeño, tenemos que dárselo al Señor. Desde que nosotros estamos comprando, si son los estudios, nuestros libros, nuestros cuadernos, hasta un lapicero, tenemos que ponerlo en las manos de Dios para que todo lo que nosotros hagamos más adelante sea bendecido por Él. Y la palabra realmente nos dice que no nos afanemos, pero muchas veces quizás nosotros pensamos que el trabajo que estamos haciendo es poquito y no tiene nada que ver. Fíjense que tuve una experiencia en que yo dedicaba mucho tiempo a estudiar y pasaba mañana, tarde y noche y yo ni comía a gusto por querer estar estudiando, yo no dormía por querer estar estudiando, pero hubo un punto en el que yo no salía bien en mis estudios porque realmente yo no estaba dando lo que es, pues me estaba afanando y entonces no lograba dar en ninguna de las cosas lo que de verdad tenía que dar. Y entonces en esos momentos Dios solamente se nos queda viendo, me imagino yo, como quien dice, bueno, ¿y por qué no estás haciendo las cosas como mi palabra te dice que las tenés que hacer? Él solamente espera a que nosotros, podemos decir, nos demos contra la pared para que nosotros aprendamos a las malas, porque no nos gusta aprender a las buenas, hermanas. Esa es la verdad de las cosas. Muchas veces ahí, enfrente, están las señales de las cosas que nosotros estamos haciendo mal y mejor decidimos mirar para otro lado o hacer lo que no es con nosotros y que no escuchamos. No me pueden decir que no.
Y fíjense que de verdad es algo bien, bien complicado, porque a veces yo le digo a mi mamá, nada cuesta hacer bien las cosas, y ella también me dice, nada cuesta prestar atención desde el primer momento para que las cosas salgan bien. Entonces no se trata en que nosotros vamos a abarcar y que nuestra vida va a depender solo de una cosa, sino que se trata en que con todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, nosotros tengamos un tiempo para hacer esas cosas bien, y así pues poder tener otras cosas que hacer. Es decir, por ejemplo, si yo estoy estudiando, tengo que tener un tiempo para comer, un tiempo para estudiar, un tiempo para pasar con mi familia y otro tiempo para poder descansar. Y no nos puede faltar, por supuesto, el tiempo para dedicarle a Dios. Ese tiene que ser el primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y además de eso, también nuestra familia. A veces a nosotros se nos olvida dedicarle un tiempo a nuestros papás o a nuestros hijos, para los que tienen hijos. Y se nos dificulta mucho quizás el llevar todas las actividades que tenemos que hacer, aparte de eso dedicarle un tiempo al Señor, aparte de eso dedicarle tiempo a nuestra familia, pero es porque nosotros nos afanamos tanto, y es tan complicado y es tan triste como muchas veces nosotros, estando en el mismo hogar, no tenemos un tiempo para convivir. A veces se nos olvida y simple y sencillamente estamos por estar. Y Dios no quiere que nosotros seamos así, sino que al contrario, Él quiere que nosotros compartamos ese amor que Él nos da, tanto con nuestra familia, con nuestros amigos, como con las personas que incluso no conocemos. Entonces, la palabra aquí dice también que tienen que ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que pedirle al Señor, pero no solamente tenemos que pedirle, sino que, como les he mencionado en veces anteriores, también tenemos que darle algo al Señor. No es como que nosotros vamos a estar solo pedir, pedir y pedir, y Él dar, dar y dar. Dios quizás no de esta manera directamente, pero Él se ha de cansar de que nosotros no le demos ese tiempo de amor. Él se ha de aburrir que quizás nosotros solo estemos ahí pidiéndole, que solo estemos llorando donde Él está. Claro, a Él le gusta que nosotros llevemos nuestros problemas a sus brazos, que nosotros lloremos, que nosotros pues nos desahoguemos con Él, porque Él es nuestro refugio. Pero Él también necesita de nosotros ese amor. Él necesita que de forma desinteresada nosotros digamos un día, bueno, yo voy a orar porque estoy agradecida. Yo voy a orar porque hoy me hace falta tal cosa, pero tengo tal y tal cosa más. Dios quiere que nosotros no solo nos enfrasquemos en lo que nos hace falta, en lo que nos mantiene preocupados o angustiados, sino que quiere que también nos dediquemos a Él, así como Él se dedica a nosotros. Fíjense que otra cosa que podemos mencionar acerca de lo que les decía del tiempo de Año Nuevo es que muchas veces nosotros preferimos estar que en esa bulla o en esa emoción de la comida, de la cena navideña, del Año Nuevo. Preferimos estar con los fuegos artificiales, escuchando música, bailando, y lo que menos viene a nuestra mente es tomar un tiempo con nuestra familia para orar, para empezar el año pidiéndole a Dios que sea Él quien nos guíe. Entonces, hay muchas cosas. Por ejemplo, hace poco una de mis amigas me estaba comentando que en su casa ellos comían 12 uvas cada uno, y que ella le tenía que andar repartiendo a todas las personas de su familia, y que eso tiene un significado al parecer, y es que cuando la persona come esas 12 uvas va a tener 12, podríamos decirlo, 12 deseos, vaya, que se le van a cumplir, 12 propósitos que va a poder cumplir. Y yo le decía, qué interesante, y respeto mucho la opinión de las demás personas, pero a mi parecer no es necesario andar comiendo 12 uvas cuando tenemos a un Dios que es todopoderoso y que nos puede dar más de 12 deseos, por así decir.
que nos puede hacer cumplir más de 12 propósitos que nosotros tengamos. Entonces son cosas que muchas veces nosotros caemos, por así decir, en la mercadotecnia que nos dan. Y Dios no quiere que nosotros nos enfoquemos en eso, sino que quiere que nos enfoquemos en lo que de verdad importa, que es su amor, y seguir adelante creciendo espiritualmente y también secularmente, por supuesto. Nosotros no tenemos que andar solo pensando en lo que estamos haciendo, sino que también tenemos que estar pensando en lo que queremos cumplir con Dios. Recordemos que todos llegamos a un momento en el que tenemos que partir de la tierra. Y si nosotros queremos de verdad llegar al cielo con nuestro Padre, tenemos que ganarlo. Porque así como nosotros tenemos que trabajar para ganar dinero, tenemos que trabajar para ganarnos el reino de los cielos. No es que solo vamos a estar aquí por estar y estuvo y vamos a llegar allá. Pues la misma palabra nos dice que no. Y muchas veces eso no lo tomamos en cuenta. Entonces es importante que prestemos atención a las cosas de Dios. Que quizás yo en Año Nuevo no me tome el tiempo de orar, de poner todos mis proyectos en las manos de Dios, pues no importa, está bien. Ahorita todavía estamos a fechas en las que podemos entregar todas nuestras cosas a Dios, en donde podemos pedirle que sea Él quien nos vaya guiando. Y además de esto, pues no solamente tenemos que pedirle que nos guíe, sino que también que sea Él quien respalde cada cosa que nosotros hagamos. También tenemos que pedirle que sea Él quien ponga personas de bendición. Recordemos que la misma palabra nos dice que hay gente que es de bendición y otros que son de maldición. Y así hay un versículo que me gusta bastante, fíjense que no recuerdo cuál es, pero dice que hay algunos amigos que son más fieles que un amigo y otros que nos conducen a la ruina. Algo así dice, fíjense que yo lo leí y de verdad que me quedó marcado, porque es cierto, muchas veces a nosotros nos cuesta aceptarlo, pero hay gente que no nos conduce a nada bueno. Y entonces de esa gente es de la que nosotros tenemos que pedir a Dios que nos aparte, para que nosotros no nos quedemos estancados en una cosa, sino que podamos hacer más. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos, y esos dones y talentos los tenemos que poner en práctica para la obra de Dios. Y si a mí me han dado un talento, no lo puedo desperdiciar. Entonces, en este año nuevo, otro de nuestros propósitos tiene que ser ese, poner a disposición nuestro servicio al Señor para poder dar esos dones y esos talentos y que de verdad sean aprovechados. No nos podemos quedar con los brazos cruzados viendo que hay tanta necesidad, viendo que hay tantas personas en la calle que quizás necesitan un plato de comida, viendo que hay tantas personas que necesitan escuchar de la palabra, tantas mujeres solteras que necesitan una palabra que les ayude a seguir adelante. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer siendo hijos de Dios y que muchas veces ignoramos, pero hoy nuestro Padre nos invita a que no nos afanemos en lo demás, sino que nos enfoquemos de verdad en Él. Además de esto, la palabra nos dice en el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros de verdad estemos teniendo esa conexión con nuestro Padre, va a ser Él quien nos guarde, va a ser Él quien nos haga quizás incluso tener más ganas de buscarle a Él, antes que buscar a otras cosas, a otras personas. Él tiene que ser el único que nosotros busquemos esa paz. Él tiene que ser el único al que nosotros acudamos cuando nos sintamos angustiados. Y ya después, pues por supuesto, nosotros podemos buscar el apoyo terrenal de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestras parejas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante y la respuesta a cómo podemos empezar bien el año es tan sencilla como decirles con Dios.
tomados de la mano de Dios. Y cuando nosotros de verdad nos entregamos a Dios, vemos cómo las cosas son diferentes, cómo nosotros empezamos a sentir paz en nuestro corazón, cómo el amor que nosotros le damos a otras personas también lo recibimos. Y todas las cosas son diferentes cuando nosotros estamos con Dios. Eso es algo que nadie me puede decir, mira, nada que ver, porque yo lo he experimentado y estoy segura que más de alguna de las personas que está viendo a esta hora también lo ha experimentado. Entonces, el llamado que tenemos todos a partir de hoy es incluir a Dios en todas las cosas que nosotros hagamos. Sean cosas grandes, sean cosas pequeñas, no importa. Que nosotros digamos, bueno, Dios, aquí te pongo esta cosa en tus manos, ayúdame a salir bien. Por ejemplo, en los exámenes, a mí me gusta siempre, aunque ya esté yo en el momento del nervio, que nos van a dar las papeletas para los exámenes, bueno, Dios, en tu santo y bendito nombre voy a salir bien. Bye. Y empezamos. Sé que Dios está ahí respaldándome. Y no es necesario que nosotros hagamos una gran oración o que nosotros nos tardemos media hora ahí pidiéndole Señor por la misma cosa, sino que con que nosotros de verdad lo hagamos de corazón, 30 segundos son más que suficientes para el Señor. Entonces, ese es el mensaje que tenía preparado para el día de hoy de parte de Dios. Desde hace bastantes días tenía esta gana, esta necesidad de compartir con ustedes, porque sí me parece que muchas veces nos olvidamos del Señor y tiene que ser todo lo contrario. Entonces hoy les invito y les reto incluso a que cada uno de ustedes busque de qué manera puede hacer más con el Señor. Que si ustedes tienen esa necesidad de orar, lo hagan. Que si de repente ustedes tienen ganas de leer un versículo, lo busquen. Porque Dios nos habla de formas misteriosas, dicen por ahí, y es cierto. De repente nosotros podemos estar escuchando una conversación que ni es con nosotros y escuchamos algo y eso nos impacta y ya después nosotros entendemos por qué. Así que antes de que terminemos este tiempo, quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos, a que dispongamos nuestro corazón, para que cada uno de nosotros a esta hora pueda poner este año en las manos del Señor, para que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que tal vez se nos dificulte y que vengamos nosotros luchando con, sea puesto en las manos de Dios. Así que les invito a que cerremos nuestros ojos. Amado Padre, a esta hora, Señor, mi alma te alaba, Señor, y te agradezco infinitamente por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. A esta hora venimos a pedirte, Señor, por este pueblo tuyo que acaba de escuchar esta palabra. Sé tú quien permita, Señor, que cada una de estas personas pueda poner en práctica, Señor, la palabra que acabamos de leer, Señor. Que seas tú a esta hora, Señor, quien impacte nuestros corazones y que nos permita buscarte día tras día, Señor. Que ese deseo, Señor, de aprender más de ti aumente conforme nosotros, Señor, te busquemos. Te pedimos a esta hora, Padre, que seas tú quien nos permita tener gozo, Señor, encontrar esa paz que tu palabra nos dice que podemos encontrar en ti, Señor. También te pedimos que seas tú quien nos permita a esta hora tener un año, Señor, que no solamente sea de bendición, Señor, que no solamente sea de riqueza, sino que también, Señor, sea lleno de tu amor. Te pedimos a esta hora, Señor, por la vida de cada una de las personas que han escuchado esta palabra, que quizás la van a escuchar más tarde, Señor, u otro día. Sé tú quien bendiga a esas personas, Señor. Sé tú quien a esta hora esté dándoles esa bendición, Señor. Que si alguno de ellos tiene una necesidad especial, seas tú a esta hora, Señor, respondiendo. Te pedimos a esta hora, Señor, que seas tú quien provea a esas personas, Señor. Que seas tú quien permita que durante este tiempo no falte el alimento en sus mesas, Señor. Que seas tú quien provea para todas las necesidades que ellos tengan, Padre. Te pedimos también que seas tú a esta hora quien dé salud en esos cuerpos, Padre.
que si alguno de ellos tiene un familiar, un amigo, Señor, que se encuentra mal de salud, seas tú a esta hora quien toque ese cuerpo, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor, que tú eres un Dios de milagros, y te pedimos que seas tú quien toque esos cuerpos a esta hora, Señor. Echamos fuera, Señor, todo síntoma que esté afectando, Señor, a esta hora, que seas tú, Señor, quien esté pues ahí con esa persona, dándole fortaleza, Señor, para resistir mientras tú haces ese milagro, Señor. A esta hora te pedimos que seas tú quien obre, Señor, de forma maravillosa en la vida de cada persona, y que si quizás hay algo, Señor, que está lastimando sus corazones, o que quizás haya algo, Señor, que les esté preocupando, seas tú quien ponga esa paz que solamente tú puedes dar, Señor. Te pedimos también, Señor, que seas tú quien permita que en los hogares de estas personas haya siempre amor, Señor, que puedan contar siempre con sus familias, que tengan unidad, Señor, que siempre sea el respeto, Señor, el que esté ahí también. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos permita tener armonía, no solo con nuestra familia, sino también con nuestros amigos, Señor, con aquellas personas que quizás no conocemos y que vamos a encontrar en el camino. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos permita encontrar personas de bendición, Señor, y también que nos permitas a nosotros ser de bendición para otros. En este año, Señor, te pedimos que principalmente busquemos estar cerca de ti, Señor, y que seas tú quien nos lleve de la mano, que nos des libertad, Señor, que seas tú quien nos aparte del enemigo, Padre. Te pedimos que seas tú quien ponga paz en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que cada una de las personas que están escuchando, Señor, pues sean bendecidas en tu santo y bendito nombre. Cuídales, Señor, ayúdales a que este día sea de abundante bendición, y también, Padre, a que puedan poner en práctica el mensaje que hemos tenido para este día. En tu santo y bendito nombre hemos orado, Señor. Amén y amén. Amén. Pues le mando un saludo a cada uno de ustedes. Por si no me escucharon cuando empezamos el tiempo, les deseo un feliz año. Que Dios les bendiga mucho. Y pues primero Dios, vamos a vernos pronto. Así que tengan un bonito y bendecido día.